amado Rey. Te damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza. Declaramos que este día, Señor Dios mío, se despacta y entronamos tu presencia. Entronamos, Señor Dios mío, en este tiempo, papá. Oh, Señor Dios mío, papá. Entronamos tu presencia dentro de cada hogar, dentro de cada vida, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú cubres, que tú guardas, Señor. Establecemos la bandera de Yahweh, Shaddai, de Yahweh, Jibor, Señor, dentro de cada casa, dentro de cada vida, Señor. Bendita tu presencia, Padre eterno. Gracias, gracias, amado Rey. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestra compañía. Gracias por ser nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro socorro, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Eres grande y poderoso. Eres fuerte, majestuoso, Padre. Gracias, Señor, porque hoy vas a llenar cada vida, porque hoy vas a transformar cada casa. Hoy, Padre Santo, declaramos, Señor, que va a haber un rompimiento, Señor. Van a caer las ataduras que han tenido a tu pueblo oprimido, que han tenido a tu pueblo encarcelado, que han tenido a tu pueblo atado, Señor. Hoy, Señor, se rasgarán los velos. Hoy se caerán las escamas, Señor, de los ojos de tu pueblo. Padre, las personas, Señor, en este día, Señor, serán despactadas, Señor, de toda consagración a deidades incorrectas, Padre. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno. En el reino, Padre, hay fiestas, Señor, por lo que estás haciendo, papá, cada día en nosotros. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, eterno Rey. Te bendecimos, papá. Eres glorioso. Bueno, y hoy empezamos con este poderosísimo tema de lo que son las iniquidades, de lo que es el ocultismo, de todo lo que tratan las ciencias ocultas, y hemos tenido que empezar a dividir estas clases de las iniquidades del ocultismo porque es un tema bastante extenso y tenemos que tener el pleno conocimiento. Por eso vamos a hacer como una secuencia de enseñanzas de todo lo que es la brujería, de todo lo que es la santería, de todo lo que es las 7 potencias, las 3 potencias venezolanas, porque tenemos que tener, el pueblo de Dios dice que perece porque le faltó conocimiento, pero en este tiempo yo sé que el Padre va a dar ese conocimiento, y a todos aquellos que estén dispuestos a tomar y abrazar lo que el Padre les entregue, yo sé que va a haber libertad para sus vidas, para sus casas y para sus familias. ¿Cuántos anhelan y cuántos desean esa libertad? Amén. Ay, gracias. Bueno, nosotros como sabemos, la iniquidad es esa torcedura, y siempre lo vamos a repetir para aquellos que se conectan por primera vez, que se forma en nuestra línea sanguínea y que viene a través de nuestros ancestros. Y es esa parte que nosotros debemos tratar para poder tener ese vínculo perfecto con nuestro Padre. Esas iniquidades que nosotros venimos arrastrando de generación en generación son las que nos hacen que nosotros no podamos tener esa conexión como tiene que ser con el Padre, que el reino se manifieste a través de nuestras vidas, que nosotros podamos verdaderamente ser testigos fieles aquí en la tierra de lo que es la manifestación de un hijo de Dios sobre el territorio, donde manifestemos el gobierno, donde manifestemos el poder sojuzgar, el poder tomar los territorios, el poder levantar, hacer esa gran comisión, levantar a los enfermos, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Y muchas de las personas que han estado en este tiempo conectando con nosotros nos hablan de cómo están siendo tocadas sus familias a través de cada enseñanza que el Padre nos está dando, nos está entregando. Y quiero decirles que estoy muy agradecida por todos los que están conectando.
Y sabemos que el Padre tiene un nuevo tiempo para cada uno de nosotros y estamos en ese tiempo clave, en ese tiempo preciso donde vamos a levantarnos y vamos a empezar a declarar y a profetizar que el enemigo ya no tiene el control sobre nuestras vidas, ni sobre nuestra alma, ni sobre nada de lo que lleve nuestro nombre y nuestro apellido, sino que le vamos a arrebatar todo esto y vamos a hacer que el botín nos sea devuelto, que todo aquello que el enemigo quiso establecer en nuestras vidas sea arrancado, sea anulado y sea destruido, porque nosotros somos esos hijos del Padre que se levantan a desarraigar esas obras de las tinieblas, a deshacer esos dardos de fuego del enemigo con el que nos ha tenido tanto tiempo cautivos. Y bueno, es por esta razón que el Padre nos tiene totalmente invertidos en esta limpieza. Hemos estado en la escuela de adiestramiento todos los miércoles, que son a las 8 de la tarde, también tratando este tema del ocultismo. Y el tema de esta semana fue cerrando las puertas del ocultismo. Teníamos una clase preparada y el Padre nos hizo entrar primero en reconocimiento y pedir perdón. Y digo, el Padre es poderoso porque Él allana el camino. No, si nosotros nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo nos habla, sabemos que Él toma el control de todo. Y bueno, hemos venido, gracias a Dios, recibiendo mucha bendición a través de estas imparticiones. Hoy, en esta hora, nosotros vamos a hablar de lo que es esa iniquidad, de la brujería y de la hechicería. Amén. Entonces, quiero que tú sepas que tú y yo somos los responsables de hacer las cosas como al Padre le agrada. Cuando incumplimos su palabra, cuando nosotros estamos transgrediendo su voluntad, no podemos decir que vamos a obrar en poder o que vamos a gobernar o que vamos a tomar autoridad, porque estamos totalmente desalineados a la voluntad del Padre. Sabemos que los dones y el llamado son irrevocables, pero nosotros tenemos que tener un grado de santidad y de poder estar comunicados, alineados con Él, de intimidad con Él, para saber qué es lo que Él quiere operar a través de nosotros. Y bueno, yo quiero hacerles en este momento una pregunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos visto involucrados en actos de ocultismo? Quiero que usted mismo se haga esa pregunta. En muchos momentos de mi vida personal, yo me he involucrado en muchas de estas situaciones, porque me gustaba estar mirando el horóscopo, me gustaba ir a acompañar o que me echaran a mí también las cartas. Me sentía una gran inclinación por saber todo esto del ocultismo. De hecho, por mi línea sanguínea, mi abuelo tenía poderes de, eso es hechicería. Y hacía muchos actos de cosas sobrenaturales, que nosotros no lo sabíamos lo que era, y él manejaba mucho esto, le gustaba mucho leer esos libros. Yo no lo conocí, pero mi madre me lo cuenta, de cómo era él y que las cosas que él hacía tenía poderes sobrenaturales, y la gente siempre quedaba muy impactada. Pero eso es una torcedura en nuestra línea genética, en nuestro ADN espiritual. Y necesitamos desarraigarnos de todo eso. Entonces hemos venido en ese proceso de desarraigarnos de todas esas obras de ocultismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos practicado estas cosas, nuestra alma queda cautiva. Todo esto, amados, cualquier clase de cosita como la lectura del chocolate, del café, de las cartas, de los caracoles, bueno, en fin, una cantidad de cosas nos hacen que nosotros estemos pactados, quedemos atados, y ese es el plan del enemigo, que tú estés atado. Pero por eso hoy quiero que no desconozcamos de esto, y quiero que hablemos en este día, o enseñarles en este día, cuáles tipos de brujería hay, de hechicería, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son los dioses, ese sincretismo que se ha desarrollado y que muchos siguen practicando. Entonces vamos a entrar en el estudio de todo esto para poder romper con esas iniquidades que vamos arrastrando. Y yo sé que el Padre nos va a permitir que podamos ser desarraigados de todas estas prácticas. Bueno, como primera medida quiero que sepan qué es la hechicería. Y la hechicería viene de la palabra hechizo, realizada para manipular y quebrar la voluntad de una persona por medio de actos de brujería, con muñecos, con entierros, con velas y bueno, con un sinfín de cosas que utilizan ellos. Nosotros sabemos que ellos activan todo esto a través de conjuros y de esta manera hace que esa brujería quede operativa.
Las manifestaciones que nosotros podemos ver si venimos arrastrando esto y que nos tienen que alertar para saber que tenemos que desarraigar, es, por ejemplo, esa influencia que llegan a sentir nuestros hijos por la música. Porque toda esa música, por ejemplo, de rock pesado, de metal, todo esto son influencias que te desencadenan y te llevan al satanismo. Y estas son prácticas de Satanás, prácticas del enemigo, prácticas del adversario. Y hace que nuestros hijos caigan en esto. Y hace que las personas, o sea, que nuestros hijos se porten en rebeldía, que no se sujeten a la autoridad, que operen en violencia. Y esto hace también que ellos caigan en ese, dentro de esa línea de la mentira, dentro de la depresión, de la melancolía, y hasta puede desencadenar en el suicidio, porque hemos podido ver cómo esta influencia, estas músicas pueden llegar a tomar el control de nuestros hijos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que el Padre nos quiere mostrar en este día. Miren, los brujos hechiceros son los nombres que se les da a los ministros de Satanás. Ay, aquí se ve el mandito. Entonces, estos nombres que se le dan a los ministros de Satanás, que son los brujos y los hechiceros, ellos en la palabra, dentro de la palabra, podemos ver el enfoque que le da el Señor a esto. En Levítico 19:31 nos dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo hablo. Es un mandato del Padre. ¿Qué nos dice? Que no nos volvamos a los encantadores, que no nos volvamos a los adivinos, ni los consultemos. Pero ¿cuánto lo hemos hecho? O sea, que hemos transgredido esa ley. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, necesitamos en este tiempo desarraigarnos, porque yo sé que muchos de nosotros, y aún nuestros hijos pequeñitos, por curiosidad y en total ignorancia, han caído y han tenido esa inclinación por querer saber, por querer que les digan qué va a pasar con su futuro. Y aún les digo algo, si nosotros aún hemos sido cómplices de acompañar a alguien y aunque no nos hayan hecho nada a nosotros, al haber entrado a esos lugares, nosotros hemos quedado pactados. Nuestra alma ha quedado cautiva. Y eso lo estábamos viendo en la clase anterior que le alcancé a dar, que era muy cortica. Entonces necesitamos en este tiempo que el Padre nos muestre, que el Padre nos revele todo este plan de Satanás que trazó en contra de nuestras vidas y que hace que nosotros estemos atados a esta tremenda iniquidad del ocultismo, y ha hecho que nuestros antecesores también hubiesen pactado sus almas y sus vidas, y hoy venimos nosotros arrastrando esa genética incorrecta. Por eso el Padre nos quiere enseñar esos diferentes tipos de brujería, de hechicería que nosotros podemos encontrar. Vamos a ver ahora lo que es la brujería. La palabra brujería es aquel que se emplea en el lenguaje coloquial para describir toda actividad religiosa oculta que no es aceptada en las religiones oficiales y que son concebidas como peligrosas y en ocasiones dicen que son irreales, pero de esto nada más, es muy real. La brujería técnicamente son las que realizan los brujos, comprendidos como los únicos con la habilidad de poner en práctica estos procedimientos para que tengan un resultado eficaz. Es tan sutil la manera como el ocultismo ha penetrado en nuestras vidas y cómo todos hemos sido influenciados por estas abominaciones. La brujería es como otras prácticas mágicas famosas. Y yo quiero que analicemos un poquito de esto. Mire, son famosas porque dicen que son prácticas negras, porque acuden a espíritus, a personajes, a entes que la religión oficial, como les decía anteriormente, no acepta. Y dicen que son irreales. Entonces necesitamos en este tiempo ver cómo es ese disfraz que se ha manifestado en este tiempo. Si nos venimos aquí a la actualidad, ese término brujería posee un significado aún más negativo, ya que no se le vincula tanto con las prácticas de las diversas sociedades, sino con actividades que son fuera de la religión y que abarcan siempre ritos y que son invocaciones a espectros de otro mundo y que se hace a través de maldiciones o de conjuros. Pero verdaderamente quienes conocen mucho sobre este tema saben que hay miles de prácticas de brujería y de hechicería.
miles de prácticas de manejo y de manipulación a través de la brujería. Y nosotros tenemos que conocer un poco de ellas. Recuerden algo, amados. Estas personas que hacen estas prácticas, la mayoría, necesitan un alto nivel de ellos también de consagración hacia el adversario. Entonces, son gente que se vuelve esclava a estas prácticas y que crecen en un rango espiritual maligno y operan para llegar a conquistar o a hacer que cosas se dobleguen a favor o en contra de las personas que van y los consultan. Y funcionan, claro que funcionan, pero nosotros sabemos que el poder de Dios es aún más fuerte. Yo quiero que vayamos a la palabra en 2 de Corintios 2:11. Y es una palabra que ya les había dicho anteriormente. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice? Que Satanás no nos gane ventaja. Por eso tenemos que estudiar todo esto. Por eso tenemos que conocer quién es nuestro adversario, cómo opera, a través de qué opera, cuál es el disfraz y desenmascararlo y quitarle esa máscara que nos ha tendido para que nosotros estemos haciendo las cosas que a papá no le agradan. Miren, las características de una persona que practicó o practica la brujería es que tienen problemas emocionales fuertísimos, tienen depresión, tienen esquizofrenia. Generalmente vienen o se manifiestan en un hogar, por ejemplo, en divorcios. Generaciones que practicaron la brujería o la hechicería vivieron muertes terribles. Aparecieron enfermedades físicas, tumores, cánceres inexplicables. Y los doctores muchas veces ni siquiera dieron con el cuento, con el chiste, como dicen en mi tierra, de que el hombre tenía esa enfermedad y le llaman enfermedades extrañas. ¿Por causa de qué? De la brujería y de la hechicería, amados. ¿Y qué saben qué sucede cuando una persona entra a tener estas prácticas? A los que consultan por ignorancia y caen en estas redes, empiezan a vivir situaciones de miseria, de pobreza, de ruina, de escasez, de deudas y de enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que mirar, la hechicería viene del término hechizo, como lo decíamos anteriormente, y tiene como objetivo el poder doblar la voluntad de las personas. Entonces vemos que los que trabajan en estas artes, por llamarlas así, siempre van a querer conseguir algo, siempre van a querer transgredir o doblar o quebrar la voluntad. Y nosotros tenemos que aprender que muchas de las cosas tenemos que ser tan guardados en nuestras cosas, porque estos actos se hacen con fotos nuestras, con cabellos, con bebedizos, a través de fotos, de velas. Bueno, usan espíritus de fascinación, amados, espíritus de manipulación. Un hombre que camina bajo el camino de la hechicería termina abandonando su casa, sus hijos, cuando a alguien le han hecho una hechicería de estas. Y quizás saben por una mujer que acaba de conocer, que la ha visto un par de veces. Y hemos visto hogares destruidos a causa de esta influencia de hechiceros. Y la persona dice, pero me enamoré perdidamente, locamente de esta mujer, no lo sé por qué. Y hemos visto la raíz de todo esto. A través de rezos, a través de amarres, han tomado una camisa del varón, le han dado una bebida, le han dado una comida y han hecho que esa persona quede totalmente marcada de por vida. Entonces, necesitamos desarraigar todos estos actos, porque estos pueden llegar a enfermar y aún a matar a una persona. Nosotros podemos ver y analizar los territorios, lo que se mueve en los territorios, y vemos territorios aún que están plagados de estas prácticas. Hay asentamientos de destrucción a través de la hechicería y de la brujería en estos territorios, y lo podemos identificar porque vemos que son territorios azotados por los terremotos, por los tsunamis, por, bueno, cantidad de desastres. Entonces, estos fenómenos suceden a causa de que se le ha abierto una puerta a este espíritu de Baal para que tome posesión sobre ese territorio y ejerza el control. ¿A causa de qué? De que es un territorio que toma asentamiento en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo. Entonces, vemos como el Papa dice que esto es prohibido, que no debemos practicarlo, que esta práctica para el Señor es totalmente abominable, y aún nos dice que no debemos consultar ni siquiera a los muertos. Bíblicamente nosotros vemos que esto tiene sus orígenes en los babilónicos
y en los egipcios. Quiero que vayamos un poquito a la historia, porque quiero que a ustedes les quede completamente claro dentro de la palabra, dentro de la Biblia, en dónde podemos encontrar, de dónde inicia la hechicería. Y vamos a ver escrituralmente Génesis 41, 8. Bien. Entonces estamos viendo cómo Faraón manda consultar con sus magos y sus adivinos quién le podría descifrar ese sueño que él tenía. Amados, yo les voy a decir algo. Si ustedes desean conocer la interpretación de un sueño, conocer el camino de la sanidad de una enfermedad que estés pasando, debes hacerlo a través del Espíritu Santo. Es posible. Hoy les digo, es posible. Pero debes aprender a caminar bajo su dirección, bajo su autoridad. Eres el único que te puede sanar. Él es el único que verdaderamente te trae una sanidad total. Nosotros hemos visto, porque han venido a mí personas y me han dicho, no, pero es que a mi hijo le lanzaron un mal de ojo y yo lo llevé a donde un brujo y se sanó. Y sí, es verdad, son sanados, pero su alma está pactada. Entonces, no es una sanidad. Esto es comida para hoy y hambre para mañana, como le decimos en nuestra tierra. No podemos tener esta clase de prácticas, no las podemos realizar nosotros. Nosotros debemos saber que todo esto que manipula la brujería y la hechicería, lo que hace es que tú entres en un círculo vicioso que definitivamente su final no es bueno. Muchos vimos, y en la palabra vemos, porque voy a mostrar varios ejemplos bíblicos, donde a través de la consulta a los muertos transgredieron la palabra, el destino profético que Dios tenía trazado para ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos. Es una puerta que se abre donde tú no sabes lo que vas a encontrar del otro lado, pero yo te garantizo que va a ser lo peor. Recordemos, vamos a Éxodo 7 y vamos a mirar cómo Moisés tuvo que luchar en Egipto. Éxodo 7. Cómo Moisés tuvo que luchar en Egipto y mostrarle y manifestarle al faraón que el poder de Dios era más grande y más fuerte. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué tantas veces, tantas visitaciones tuvo que venir Moisés delante de faraón a mostrar? Y el Señor volvía y endurecía su corazón, porque él tenía que manifestarle que el poder de Dios era más grande y tenía que hacerlo visible para que ellos reconocieran quién era el verdadero rey, quién era el verdadero Dios y a quién tenían que sujetarse. Entonces, podemos ver en Éxodo 7, vamos a leer el 7 y el 11, vamos a leer el... Entonces dijo Yahweh a Moisés, aquí te he puesto como rey de Faraón, en la tierra. Amén. Bueno, entonces vemos también cómo Faraón empieza a manifestar y a hacer un llamado también a los sabios y a los hechiceros, para que también empiecen ellos a manifestar el poder que ellos portan. ¿Cómo puede ser posible, amados, que un brujo y que un hechicero en este tiempo, aún en la actualidad, puedan manifestar más conocimiento espiritual que lo que debemos manifestar nosotros, los hijos de Dios? ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba estos días, ¿cómo nosotros hemos tenido un total desconocimiento del movimiento espiritual y de cómo operar y de cómo nosotros tenemos todo este poder que ejercen los brujos, manifestarlo nosotros los hijos de Dios, pero que sea bendición lo que venga a nuestra vida y no una maldición?
que los gobiernos se levanten a querer decir, necesitamos consultar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, para saber qué operación hacemos. Pero no, ellos van y buscan a los brujos, a los hechiceros, a los chamanistas, para poder tomar gobierno, para tomar, y lo que están trayendo es maldición y muerte sobre los territorios. Ustedes, si nosotros analizamos todo lo que sucedió, todo aquello que sucedió en esa guerra que hubo, porque era una guerra de simientes en ese momento entre Moisés y Faraón, la manifestación del reino de Dios y la manifestación de Satanás. Vemos cómo hubo ese conflicto y Aarón cuando echa, por ejemplo, la vara y hace que esa vara se convierta en serpiente y hacen lo mismo, imitan lo mismo esos brujos y esos hechiceros de ese momento. Entonces necesitamos entender que tenemos que desarraigarnos de todo esto, amados. No te dejes confundir por las imitaciones que tú ves del mundo, por las imitaciones que tú ves de Satanás, y no creas que eso es que eso tienen poder. Sí hay poder, pero no autoridad. Y pueden hacer muchas cosas, sí es verdad, pero nunca van a ser de bendición para tu vida. El mundo espiritual no se hace con oraciones, se tiene que hacer a través de los profetas, amados. A través de los profetas entendidos que superen esas obras del enemigo. Por eso el Señor tomó a Aarón y lo hizo que fuera con Moisés a manifestar el poder de Dios. En Éxodo 7:22 dice, vamos a ver toda esa guerra que se ocasionó en ese momento. El corazón de Faraón fue y no los escuchó. Ajá. Entonces vemos cómo a través de todo este capítulo, ustedes van a leer el 7, el 8 y el 9, porque son capítulos donde podemos ver esa guerra entre los hechiceros y entre Moisés, que iba como en ese momento representando al pueblo de Dios. La plaga de sangre. Ellos copiaron todo esto, amados, y también lo hicieron. Nosotros podemos hacer todas estas cosas a través del poder del Espíritu Santo, amados. Podemos liberar a la gente, podemos echar fuera a los demonios, dar vista a los ciegos a través del poder del Espíritu Santo. En Éxodo 8, el 7 bueno, vamos a leer el 7, léeme el 7. Y los magos hicieron así con los mandamientos sobre la tierra de Egipto. Ay. Esto fue lo que ellos no pudieron imitar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía mayor poder. Nosotros sabemos que Satanás es un imitador de todas las cosas de Dios. Él quiere manejarlo todo como lo ha aprendido del Padre. Pero siempre su destino es muerte. Hoy dice que hay cosas que este imitador está queriendo seducir la mente de la gente para traerlos a esa mentira. Y Dios está mostrando que hay cosas que ellos no pudieron hacer, que no pudieron manifestar. Ellos ya no podían sacar esas moscas de Egipto, ellos ya no pudieron contra la plaga de los piojos, contra la plaga de las ranas, ellos ya no podían. Se les salió de sus manos venir a pelear en contra del poder de Dios. Entonces llega un momento donde esos mismos hechiceros y brujos ya no podían ni siquiera estar en ese territorio, porque a causa del salpullido que les salió en el cuerpo y todas las manifestaciones que se vieron en sus cuerpos, ellos tuvieron que salir de ahí. Y es más, tuvieron que decirle al mismo faraón que por favor los dejara ahí, que los liberara. Entonces, finalmente vemos cómo termina todo esto y cómo Faraón finalmente tiene que darle la salida a todos los israelitas. Entonces, hoy estamos viendo cómo estas manifestaciones están afectando al pueblo de Dios a causa de tener puertas abiertas porque han consultado lo equivocado, lo erróneo. Y nuestras generaciones, tenemos a una familia que ha muerto en ese total desconocimiento, sin nunca haber venido a la presencia del Padre y haberle dicho perdón, sin nunca haber podido reconocer delante de la presencia del Señor que habían torcido el camino. Pero nosotros nos podemos levantar
a cortar esas iniquidades de nuestros ancestros y liberar nuestra alma de toda esta esclavitud. ¿Amén? ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. Entonces, hoy todas estas cosas que afectaron al pueblo de Dios por tener estas puertas abiertas va a ser quitada. Esa iniquidad va a ser quitada de tus generaciones. Hoy el Señor me está diciendo que va a haber libertad para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Vamos a ir a Éxodo 22, el 18. No, hasta ahí. A la hechicera o al hechicero no dejarás vivir. ¿Este es un mandato de quién? De Dios. O sea, que si el hechicero, el brujo, el adivino, el encantador, el mago, el espiritista, como se quiera llamar, no se arrepiente de esto, morirá. Morirá. Y no estará juntamente con el Padre, a no ser de que se arrepienta. Entonces, literalmente nosotros podemos ver cómo en medio del pueblo de Dios, los hechiceros o las hechiceras, por medio de esto terminan cortando, por un mandato del Padre, se corta sus vidas, porque estos son abominaciones. Vamos a ver dentro de los egipcios cómo se manejó de una manera tan fuerte todo este sistema de brujería y de hechicería, pero también lo podemos ver dentro de Babilonia. Y vemos que esos brujos y hechiceros gobernaron todo ese territorio. ¿Y saben cómo lo podemos ver? Y lo identificamos en Daniel. Vamos al Daniel 1:20. Aleluya, mire, yo me gozo con este versículo, porque eso es lo que tiene que pasar en este tiempo con el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que manifestar delante de todos estos brujos y hechiceros que tenemos mayor poder. Dice ahí 10 veces. Vuelvo a repetir porque quiero que les quede claro acá a todos los que están escuchando. Y sobre todo esto les pediría Dios a Dios 10 veces mejores que todos los magos y los aleluya, 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 porque hoy el Padre te dice a ti, yo voy a manifestar sobre tu vida para que tú manifiestes aquí en la tierra 10 veces más poder que el brujo y el hechicero. Así que no temas cualquier cosa que hayan hecho contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, porque tú tienes 10 veces mayor poder que cualquier obra de las tinieblas que hayan querido hacer contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tus generaciones. Hoy el Padre te va a entregar ese poder, esa autoridad para que tú venzas todo poder de las tinieblas. Vamos a ver cómo Daniel entra, porque a través de la palabra cuando estudiamos Daniel, vemos cómo Daniel entra en ese gobierno babilónico. Y para no llegar a ser absorbido, él tuvo que mostrar ese poder. Tuvo que plantarse y decir, yo soy un hijo de Dios. Y hoy el Padre te dice esto, plántate como mi hijo, que yo voy a manifestar mi poder y mi gloria a través de ti. Él tuvo que manifestar en ese momento donde todo se tenía que sujetar a estos hechiceros, a estos brujos, a estos adivinos. Él tuvo que manifestar a qué Dios servía y que él no se iba a doblegar ante ninguna de estas situaciones. Entonces vemos cómo Daniel entra en ese gobierno babilónico y para que no fuera tomado por él se plantó. En Daniel 1:10 vamos a ver. Vale, él tenía que manifestar que él se iba a mantener firme y que su sustento y su provisión y todo lo que él necesitaba no provenía de nada externo, de nada natural, sino de arriba, de lo terrenal, amados. De allí viene nuestro auxilio, de allí viene nuestro socorro, de allí viene tu respuesta, de allí viene tu sanidad, de allí viene tu provisión. Así que no busques en otras cosas, ni permitas que tus hijos se metan o se involucren en estas prácticas, porque van a recibir es muerte. Aquí en este versículo vemos cómo Daniel tuvo que pelear contra los caldeos, cómo tuvo que empezar a venirse en contra de los magos y de los astrólogos de ese momento.
porque ellos eran los que manejaban toda ese gobierno de Babilonia. Nosotros podemos ver cómo la gran influencia que se está manejando en este tiempo, la influencia que tiene, por ejemplo, la astrología con las casas del zodiaco. Ese es un antidiseño, es el diseño totalmente erróneo, porque el diseño de Dios no son las casas zodiacales, son las casas de las tribus del reino del Señor. Lo que era Saúl, las 12 tribus. Esas son las casas del Señor, por las cuales nosotros nos tenemos que regir, las cuales tienen que estar operativas en nosotros. Y ninguno pudo superar todo lo que en ese momento estaba manifestando Daniel. Fue algo tremendo. En Daniel 2:27, quiero que vayamos. Amén. O sea que la revelación que Daniel portaba en ese momento, al estar alineado con el Espíritu del Padre, lo que hizo es que no tenía competencia contra todo lo que se estaba formando en ese momento. Él no podía competir en ese momento. Ningún mago, ningún astrólogo, ningún hechicero podía competir con la revelación que tenía Daniel. Entonces, ¿cómo Daniel pudo librar esa guerra? Él estuvo en cautividad en ese territorio, pero no fue cautivo. Ni siquiera en el foso de los leones, porque allí él manifestó también el poder de Dios. Podemos ver todos los que estaban unidos a él en el mismo espíritu, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos no fueron cautivos tampoco. Pudieron manifestar que salieron en victoria del horno de fuego. ¿Por qué? Porque vino el ángel de Jehová y los libró y fueron echados de ese horno. Ellos, los brujos, los magos, los hechiceros, cayeron en ese foso, porque es lo que manifiesta la palabra. Vamos a Daniel 4:7. Ay, ay, ay. Vemos cómo aquí nuevamente tiene que sacar Daniel la revelación de lo alto para mostrar, porque ni los caldeos, ni los magos, ni los hechiceros, ni los astrólogos, nadie, ninguno pudo mostrar la interpretación de ese sueño que había tenido el rey. Entonces, amados, ningún vínculo espiritual va a poder superar al nivel de Dios, al nivel del Padre. Los mayores niveles de revelación, y yo lo declaro hoy sobre tu vida, lo vamos a aportar nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros, sus hijos, vamos a poder liberar, vamos a tomar esas llaves, porque tenemos las llaves y el poder para hacerlo. Así como lo pudo manifestar Daniel, como lo pudo manifestar Sadrach, Mesach, Abed-Nego y todos ellos. Y cómo en la palabra podemos ver cómo el poder de Dios siempre triunfa en medio de las tinieblas. Es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que el Padre ha depositado en nosotros. En Daniel 4:9 dice: amén. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan que aquí dice él? Mene, mene. Dele Supercin, algo así, no recuerdo en este momento muy bien. Pero ¿cómo el Señor le puede decir que el reino le ha sido cortado? Él le puede dar la manifestación y la interpretación de lo que era ese sueño. Vemos cómo Daniel toma el gobierno por encima de todo mago, de todo hechicero, y extermina ese poder de las tinieblas. Daniel caminó bajo un espíritu superior y él pudo llegar a través de su sabiduría, a través de esa comunión con el Espíritu, mostrar ese espíritu glorioso y poderoso que tenía. Mostrar que él estaba bajo el poder y la autoridad de Dios. ¿Y cuánto de nosotros hemos visto en este tiempo? Como los brujos dicen que ellos pueden devolverte a tu esposo en 24 horas, que pueden quitarle todo, que pueden devolverte a tu enemigo. Bueno, en fin, cuántas cosas, amados, cuántas.
Pero nosotros tenemos que saber, ellos saben cómo lo han conseguido, los brujos, los hechiceros, no es que nacieran con eso, no, amados. Ellos se han metido y se han estudiado y se han entrenado. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser entrenados espiritualmente. Nosotros no podemos permitirnos que sepan más el brujo y el hechicero que nosotros, su pueblo profético. Que se activen los dones proféticos. Las iglesias en este tiempo deberían estar manejando a través del don de la profecía el gobierno del Padre. Nosotros estamos llamados para esto, amados, para hacer las buenas obras, las obras preciosas, poderosas, portentosas del Padre. Hoy yo sé que la palabra nos tiene que confrontar, porque tenemos que ser desarraigados de todo espíritu egipcio y babilónico que gobernó sobre tanto tiempo nuestras vidas, porque aún estando dentro de las iglesias hemos estado sujetos bajo este espíritu de egipcio y de Babilonia, espíritus de brujería, de hechicería, y hemos visto aún iglesias destruidas a causa de este poder. Amados, el haber practicado estas cosas o ser víctimas de estos ataques, o aún haber tenido nuestros ancestros, porque hoy estamos tratando la iniquidad, que tuvieran estas prácticas, necesitamos en esta hora romper ese velo y romper y pedir al Padre que se borre esa iniquidad de nosotros. Todas estas prácticas son detestables delante de la presencia del Señor. Y hoy en el nombre de Yeshua vamos a poder obtener ese espíritu superior, el cual manejó Daniel. Recuerden que Satanás nos echa fuera a sí mismo. Por eso debemos estar libres de esto. Nosotros no podemos echar fuera algo que nosotros mismos portamos. Así que tenemos que primero desarraigarnos nosotros para poder manifestar ese poder de Dios. Si tú o algún ancestro tuyo ha manejado esto, vienes arrastrando una línea de ocultismo, una línea de brujería, de hechicería, cualquier cosa de estas. Necesitamos cortar con esta influencia. Necesitamos entrenar nuestro espíritu, amados, para reinar sobre el reino de los demonios. Sacar y desarraigar y aplastar este reino. El pueblo de Dios es llamado a ser 10 veces superior a todos estos brujos y hechiceros. No hay ninguno de estos que pueda pararse delante de nosotros y que nosotros no lo podamos vencer. Miren, nosotros vemos el movimiento que hay dentro de las iglesias y se han totalmente en este tiempo invertido en alimentar el alma, pero no sabemos cómo gobernar, cómo se gobierna en el espíritu, cómo se entra en el espíritu, cómo se mueve en el espíritu, cómo traer esos diseños de Dios para desarraigar estas obras. Hoy quiero mostrarles algunos espíritus inmundos que trabajan bajo la brujería. Vamos a 2 de Timoteo 3:8 y vamos a ver cuáles espíritus se movían. Y hambre. Bueno, entonces vemos como Janes y Jambres son dos brujos que estuvieron durante todo el tiempo de la manifestación del reino, cuando Moisés estuvo peleando con Faraón. Y todo ese proceso y cómo ellos tuvieron que finalmente suplicar que el Señor, que se cumpliera la petición de Dios. Y aún que les entregaran todo, el oro y la plata, para el pueblo del Señor. ¿Cuántos de ustedes están con sus áreas financieras retenidas? ¿Cuántos a causa de esto? Porque hemos practicado esto. En 2 de Reyes 9:22, ¿qué dice? Hoy hace calor hoy. Sí. 2 de Reyes 9:22. Ay, ay, ay. ¿Qué estamos viendo aquí? El espíritu de manipulación y de control. Esto es brujería, amados. Ese espíritu de Jezabel que trabaja con encantamientos, con manipulación, con control. Cuidado con esto.
pero también sabemos la forma como el padre, cómo es de saber, se la comieron los perros. Ahora vamos a ver en Hechos 8. Más adelante. Bueno, voy a adelantarles. Elimas el mago, es lo que habla aquí, tiene un encuentro con Pablo y él tiene a levantarse en contra de la palabra profética. Entonces noten en este pasaje de Hechos 8, que quiero que lo estudien, cómo los brujos y los hechiceros portan palabra profética y también portan palabra apostólica, pero vienen en contra. Entonces, es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, tengamos esa palabra del reino del Padre, de nuestro Padre Celestial. Porque va a venir una palabra fuerte de parte de los brujos a querer confrontar la palabra de Dios. Entonces, el Padre, como dice su palabra, Él dio dones a los hombres. Lo dice su palabra, Él dio dones a los hombres. Así que no te dejes deslumbrar y creas que porque viene un brujo o un super hombre a dar una palabra o a realizar un milagro o a manifestar, no te dejes deslumbrar por el don, porque lo dice ahí, el Padre fue el que dio esos dones. No importa que tú seas malo, bueno, seas brujo, seas apóstol, o seas sacerdote, o sea, no, Él dio dones. Esos dones los portamos todos los hombres. Pero ¿qué pasa? Que la gente cuando ve que alguien tiene un don, se deslumbran por el don y se van detrás de ese don. Pero no es así, amados. Tú portas dones. Tú que estás allí del otro lado, tú portas dones. Así que no te dejes deslumbrar por lo que te pueda manifestar un grupo o un hechicero. Porque saben que ellos hacen esto para pervertir el don de Dios. Ellos tienen el don, pero lo tienen totalmente pervertido. Satanás no crea nada, amados. Él toma el don profético y lo corrompe, lo pervierte y hace guerra al pueblo de Dios con el don de las personas. Usa las mismas armas del Padre para venir en contra de él. Y hoy vemos que hay espíritus luchando contra la misma iglesia a causa de estas operaciones. Y nuestra oración en este tiempo debe ser atando y prohibiendo que los espíritus inmundos de brujería y de hechicería tengan entrada en la casa de Dios, en el territorio que el Padre nos ha entregado, en nuestra casa, nuestra familia, amados. Dios prohibió al pueblo de Israel que tuviera contaminación con esto, que tuviera cualquier tipo de conexión con la hechicería y con la brujería. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo de Dios se inclinaba a estas prácticas. Él sí que lo sabía. En Babilonia y en Egipto, nosotros lo podemos ver. Cómo se manejó todo esto, pero también cómo el poder de Dios fue más poderoso. El Padre nos ha permitido pelear en este tiempo contra la brujería y la hechicería y nos ha funcionado de tal manera, de una manera sobrenatural. Toda maldición que ha venido, que lanzaron sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre los ministerios, han sido revocadas, han sido quitadas, han sido desactivadas esas horas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado las estrategias para vencer. Nos has dado las armas para vencer. Así que no sé cuál sea tu situación y quizás tú te sientas identificado con las cosas que hemos dicho. Hay ataques que han venido a tu vida y pueden ser por causa de esto, del ocultismo. Vamos a ver entonces rápidamente lo que son las 7 potestades africanas. No lo vamos a ver todo por completo, pero estas 7 potestades africanas tienen su origen en la palabra cuando el Señor habla de estos 7 pueblos donde el Padre dijo que no nos juntáramos ni con los amorreos, ni con los cananeos, ni con los heteos, ni con los jebuseos, ni con todos esos feos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos a cada uno de ellos, ellos tenían y practicaban esta clase de abominaciones delante del Padre. Y encontramos en cada uno de ellos cuál era la función espiritual contraria que hacían en la tierra. Y Dios prohibió cualquier clase de yunta con ellos.
Y dijo que nosotros teníamos que consultar siempre a su presencia, al Padre, al Espíritu Santo. Así que si queremos saber cualquier cosa del mundo espiritual, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que Él sea el que nos dé el acceso al mundo espiritual. Amados, sin el Espíritu Santo, dentro de esto, dentro del don que tú manejes y practiques, todo esto es brujería y hechicería. Por eso todo tiene que ser bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque si no será llamado espiritismo, brujería, hechicería. Y es prohibido delante de la presencia del Señor. Esas prácticas que tenían esos pueblos, Dios dijo, o los mandó echar delante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía, mi pueblo se puede contaminar con esto. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, amados. Tenemos esa tendencia a inclinarnos a eso. Él lo sabía, por eso lo prohibió, en la palabra está escrito, pero muchos se aferran, no, es que yo creo a esta virgencita, yo creo a este santo, es que yo tomo esto, es que yo creo a la cruz esta, a este crucifijo que tengo puesto en mi cama, creo al cuadrito del este. No, amados, allí no hay poder. Allí hay una fuente o una apertura a una dimensión demoníaca para tu vida, para tu casa. En Deuteronomio 18:10, ¿qué dice? Amén. Mire, vamos a ver 9 cosas que tienen que ver con la hechicería. Entonces, una de ellas es que el Padre dice, no hagan pasar a sus hijos por el fuego. ¿Qué hacen estos brujos y estos hechiceros? Cogen tu simiente, cogen tus generaciones y los pactan y les hacen círculos de fuego para que ellos entren ahí y el alma de ellos quede atada a eso, quede amarrada a eso. Dice que no haya quien practique adivinación, que no haya agorero, que no haya sortílego, que no haya hechicero, que no haya encantador, que no haya adivinador, que no haya mago y que no haya en tu casa quien consulte a los muertos, amados. Hoy vemos cómo la nueva era, cómo consultan ellos a través de los ángeles, a través de ellos se manifiestan los amuletos espirituales, la colorterapia, la aromaterapia, la cartomancia, la lectura de la mano, amado, la tabla Ouija. Imagínense que hemos podido ver dentro de los mismos colegios cómo los niños están aprendiendo a hacer estas consultas satánicas del diablo, buscando ellos un juego y lo ven, han visto como un juego y no hay unos padres que enseñen a sus hijos, esto es prohibido, al padre no le agrada esto, estás consultando con muertos y estás quedando atado a esto. Y hemos visto niños totalmente demonizados. ¿Por qué? Porque han entrado espíritus inmundos dentro de ellos y hemos tenido que liberar a niños de esto. Amado, necesitamos salir de este lugar, de ese encierro en el que nos hemos querido y no queremos ver más allá. Hoy es importante que lo hagamos. ¿Cuántos hicimos o cuántos caímos en esto como un juego? Yo me acuerdo, yo pequeñita, practiqué ese juego de la Ouija. Yo no lo sabía, vino una compañerita y me dijo, vamos a poner esto, de una manera tan simple. Y hubo una manifestación. Y gloria al Padre, fui en ese momento yo guardada y cubierta. Pero quedó ese espíritu. Esos espíritus salen y vienen y buscan un cuerpo donde habitar. Tenemos que tener cuidado con todo esto, amados. No debemos tener ninguna clase de práctica de esto. Nada de esto podemos consultarlo ni practicarlo nosotros. Tenemos que someternos. Cuando hemos hecho una clase de estas cosas, someternos a una liberación urgente. Por eso yo sé que en este momento ordeno, que toda la gente pueda expulsar de sí todo espíritu que haya entrado en ellos y que puedan expulsar y puedan salir de toda contaminación y toda abominación y que puedan ser libres de la brujería y de la hechicería, de toda conexión a espíritus de brujería. Hoy establezco que se corta esa conexión, ahora mismo en el nombre de Yeshua. Esta clase de prácticas hacen que los jóvenes sientan inclinación por esa música oscura, como les hablé, por esa música negra. Esto es satanismo puro, amados. Yo tuve una experiencia con el Señor donde Él fuertemente me decía, esa música a mí no me agrada. Esos ruidos son ruidos que cuando tú miras los ruidos del infierno, y por Google lo buscas,
Son así, ¡ay! Son horrorosos, horrorosos. Asimismo, es esa música que tú estás escuchando satánica, que está trayendo influencias negativas a tu vida, a tu casa, que te tiene atado, que te hace entrar en la perversión, en la masturbación, que te hace que no puedas salir de la inmoralidad sexual, que se afiance tanto en ti la influencia de esa música y te hace caer. Miren, hubo una muchacha cristiana que ella entró a un lugar, a una iglesia, y decían en esa iglesia que era, y la música era de esta música metalera. Y esta muchacha entró y mire cómo el Satanás se disfraza. Y el mismo pastor de ahí le decía que si ella quería crecer en su espiritualidad tenía que empezarse a leer otra Biblia que no era la que ellos leían, sino otra Biblia, y ahí iba a empezar a crecer en autoridad espiritual, y que si ella quería tener mayor fuerza tenía que empezar a tener relaciones íntimas con los que estaban en el altar, cantando, rindiéndole supuestamente alabanza al Señor. Entonces, amados, cuidemos donde entran nuestros hijos, cuidemos, porque el enemigo se disfraza, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros podemos creer, nuestros hijos están en la iglesia, nuestros hijos están yendo al culto, están yendo a la reunión, a la asamblea. Cuidado, cuidado, porque esta chica tuvo que venir a la presencia del Padre y pedir perdón de todo esto, porque el Espíritu Santo le avisó. No estás en un lugar correcto, no estás en un lugar donde verdaderamente se profetice y se declare y se opere con los diseños míos. Esta muchacha tenía pesadillas, tenía tristeza, tenía depresión, estaba enferma por causa de todo esto. Esto es lo que a esto lleva todo pacto, porque estos son pactos con Satanás. Y son tendencias que hacen que una vida quede destruida. Trastornan al ser humano, amados. Y gente, miles de testimonios podemos tener nosotros y podría durar varios días contándole testimonios de gente que ha sucedido, que han hecho estas prácticas. Miren, en mi país hay un evento que se hace cada año que se llama Rock al Parque. Pero antes de que este evento surja, los satanistas tienen que ir y consagrar ese lugar y tienen que pedirle a los demonios que allí se manifieste la locura, la transgresión y que hayan aún muertos, porque esos muertos que hayan y en esos lugares, esas situaciones que se presentan en esos lugares, esos desórdenes públicos que se generan y esa violencia y toda esa depravación, de fornicación, de muerte, de perversión, siempre se cobran vidas. Y esas vidas que se mueren, que son pactadas en ese lugar, ese derramamiento, esa sangre que se sucede en ese lugar, es lo que hace que se le rinda un culto a los demonios. Mucho cuidado. Yo participé de eso, amados, y yo tuve que ser libre de todo esto. ¿Por qué? Porque acompañé a familiares míos que les gustaba esto y a mí también. Yo sentía inclinación. Me gustaba toda clase de música. Y con tal de estar en compañía y estar pasándola bien, pues lo practiqué y podía ver todo lo que se movía en ese lugar. Entonces, mucho cuidado, por favor, porque el Padre dice que debemos tener los ojos abiertos y tener mucho cuidado porque no podemos pisotear la sangre del Padre, de nuestro Yeshua, de Jesucristo, del Hijo. No la podemos pisotear voluntariamente. No podemos hacer esto, amados. Hay de aquel que pisoteara la sangre del Cordero voluntariamente. Pero hoy el Padre va a cortar con todo esto. Va a cortar esto de nuestras generaciones. Porque la música, amados, trae transferencia de espíritus. Aún estas canciones de reggaetón, de esto, lo único que incitan a las personas es a la inmoralidad sexual. A todas estas prácticas y abominaciones que al Padre no le agradan. La música es para ser interpretada a través de sacerdotes. A través de esto nosotros ministramos lo que somos y lo que queremos para el Padre. En Éxodo 22:18 habla de esta clase de prácticas. Y cómo el Padre da una orden y dice, no vas a dejar que el hechicero viva. Tienen que cortar de ellos
la vida de ellos de en medio del pueblo. O sea que hay un mandato en contra del brujo y del hechicero. Muera irremisiblemente. Entonces, cuidado con las cosas aberrantes que podemos estar nosotros involucrados, o nuestros hijos involucrados, o nuestras generaciones involucradas, o nuestros ancestros estuvieron practicando. Amados, el horóscopo, por ejemplo, es profecía pura, pero satánica. Entonces, todo esto ejerce un control en las vidas. Esto es prohibido, amados. Cualquier objeto que tú utilices, que no esté bajo la guianza del Espíritu Santo, se va a convertir en brujería y en hechicería. ¿Por qué? Porque los demonios van a entrar, van a ser portales de apertura para que entren los demonios a tu casa, a tu familia, a tus generaciones. Quiero que me lean, por favor, Apocalipsis 21:8. Si alguno lo tiene, Apocalipsis 21:8, ¿me lo busca? 21:8. Vamos a ver la lista que hay aquí, amados. Por favor, presten mucha atención. 21:8. Despacito. Pero los incendios y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, e idólatras y a su parte en el caso que arde con fuego y azufre. Amén. No lo estamos inventando, está escrito en la palabra. Vamos a ver Apocalipsis 22:30. Y dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. No, esa no es. Bueno. Lean el Apocalipsis del 22. Yo sé que van a encontrar aquí toda la clase de ataduras que se pueden ministrar por las personas que también se dicen ser ministros de Dios, pero que están bajo una influencia y lanzan espíritus de pitón, amados. Mucho cuidado con esto, porque esto es adivinación. Hay un hilo muy fino, una línea muy fina entre lo profético y la brujería, ¿eh? Es muy parecido a la verdad. Y tú te puedes dar cuenta, porque para eso Dios nos dio ese espíritu de discernimiento de espíritus, ese don de discernimiento de espíritus, para que nos demos cuenta de que si es de parte de Dios o no. Entonces, a través de estos nexos, nosotros lo podemos identificar. Por eso es tan importante los entrenamientos proféticos dentro de las iglesias. Por eso es súper importante que seamos entendidos en la palabra, que busquemos, que indaguemos, que conozcamos las artimañas y el plan del enemigo. Podemos hoy ver todo esto. Y necesitamos levantarnos en este tiempo a tomar el gobierno sobre la tierra para que podamos manifestar y ver la gloria de Dios a través de nosotros. Hoy hemos visto esto, no hemos podido entrar ni siquiera a la enseñanza de lo que es la brujería. El tiempo ya es muy corto y siempre nos queda muy poquitito tiempo, pero ¿ustedes quieren que sigamos un poquito? Vale, entonces vamos a seguir, vale. Aquí por petición de las personas aquí presentes, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos muestra que debemos pedir perdón, que debemos renunciar para siempre a la adivinación, a los agüeros, a los sortilegios. Miren, amados, tengan mucho cuidado con esto del sortilegio. ¿Saben qué es el sortilegio? Cuando tú vas y te compras el numerito del baloto, el chance, la lotería. Esto es sortilegio, amados. Cuando tú estás, ay, pasó un gato negro por delante mío, ahora voy a tener mala suerte. Todo esto es agüeros, amados. Cuidado con las consultas a los muertos. ¿Ustedes han visto gente que hace misas a los muertos? Estos son consagraciones a Satanás. Hay territorios, por ejemplo, ese precioso territorio, esa nación en México. Vemos cómo hay una adoración le llaman la Santa Muerte. Entonces, esto es totalmente contrario, amados.
Cuando tú vas a un cementerio, tu alma queda pactada a todo esto, amado. Cuidado con todo esto, cuidado, amados. Son portales. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos? ¿Por qué? Porque allí no hay bendición. Entonces dice la gente, ay no, pero amados, cuando tú vas al cementerio, ahí ya no hay nada. Ahí ya no hay nada. Queda un cuerpo que se lo están comiendo los gusanos, queda un cajón que está siendo carcomido por toda donde está enterrado. Ahí no está tu ser querido, amado. Ahí ya no está. Porque parten a la presencia. Si estaban con el Padre, sabemos que están con el Padre. Pero si no conocieron, también sabemos dónde están. Y es crudo y es duro decirlo, pero tenemos que ser reales con las cosas que hablamos de parte del Padre. Hoy dile, abre tu boca en este momento y dile, Padre, yo pertenezco al reino de Dios. Y no practicaré esto nunca más. Y quiero que tú puedas pedir perdón. Pide perdón. Pedimos perdón por todo esto, Señor, porque todo lo que hemos hablado en este tiempo, lo hemos practicado, lo hemos hecho. Y declaramos, Padre, que hacemos hoy un pacto contigo donde nos comprometemos a nunca más volver a practicar estas aberraciones, ni en mi vida ni en mis generaciones. Hoy, ahora mismo, corto con todo nexo en mi espíritu que se abrió a la brujería y a la hechicería. Todavía no vamos a orar. Cuando yo diga, vamos a mover las aguas, las vamos a mover. Todavía no. Vamos a ir un poquitico más adelante porque quiero hablarles rápidamente de lo que es esa brujería y esa influencia. Quiero que vayamos, porque yo sé que tus ojos hoy van a ver la gloria de Dios. Tus ojos van a ver en este día la gloria de Dios. Yo lo declaro. Yo lo declaro y lo profetizo sobre tu vida. Abre tu boca un momento y dile al Padre, Padre Celestial, yo me consagro en este momento al reino y me despacto de las tinieblas y declaro que mi boca hablará la palabra de Dios, que mis oídos oirán la palabra de Dios y no caminaré bajo la influencia de la brujería ni de la hechicería ni la adoración a los muertos. Camino bajo el reino superior, con el poder superior de mi Yeshua Yamashiach. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes puedan ver las clases de brujerías que hay. Quiero que podamos analizar esto. Y quiero que vayamos a Nahum 3, porque en Nahum 3 podemos ver cómo se manifiesta o se habla del espíritu de brujería que se introduce a través de la gran ramera Babilonia, ese sistema religioso inefectivo y que solo quiere afectar las congregaciones para abastecerse. Nahum 3, vamos a leerlo todo el 3. Amén. Trépito de ruedas impetuosas del galope de caballos, de los carros y de la carga de la caballería. Sobre la espada de los blancos. Ya heridos y multitud de muertos, el nombre de víctimas en cuyos cadáveres se tropiezan. A muchas acciones de la Wow.
Hasta ahí, hasta ahí. Miren qué tremendo. Nahum vio cómo a causa de la multitud de estas transgresiones, como dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Amados, ¿ustedes pueden creer de quién se está tratando de hablar aquí? ¿Están cayendo en cuenta de lo que está diciendo el Señor? Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti las inmundicias y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Hoy, amados, yo declaro en el nombre poderoso de mi Yeshua Yamashiach que toda esta abominación, todo esto que causó esta gran ramera, la reina del cielo, caerá y se verá la vergüenza. El Padre expondrá la vergüenza, porque nuestras naciones, nuestros territorios, nuestras familias, nuestros ancestros han sido contaminados a causa de esta gran ramera. Y el Padre pondrá estiércol en su cara y la afrentará. Y caerán todas esas inmundicias que ella hizo. Hoy el sistema babilónico caerá. Toda fornicación espiritual caerá. Dios está estableciendo sanidad. Yo sé en este momento que el Padre se está moviendo sobre las vidas de los que han practicado todas estas cosas, porque así lo hizo el Señor con nosotros y lo va a hacer en tu vida. Hoy caerán, caen en este momento todas estas fornicaciones espirituales que hemos hecho. Porque cuando hemos consultado al brujo, al mago, al hechicero, al espiritista, cuando hemos ido a una que nos practiquen el yoga, el feng shui, todo esto, amados, es abominación. Esto es parte de lo que está estableciendo, lo que estableció la gran ramera sobre la tierra. Pero el Padre dice que caerá. Yo puedo ver que mucha gente está siendo sanada. Hoy se mantiene la presencia del Señor en tu vida, en tu casa. Y vas a salir del cautiverio de Babilonia y de Egipto. Cuando tú reconozcas que hemos estado caminando bajo el poder de esa religión, cuando reconozcamos que hemos estado bajo el poder de la influencia de Egipto y de Babilonia, nosotros hemos caído en estas consultas, en estas prácticas, tú vas a recibir esa apertura en tus ojos. Vas a ver cómo las escamas caen de tus ojos y vas a poder ver tú mismo la desnudez de la gran ramera. Porque este espíritu ha querido tomar al pueblo de Dios. Y en este momento hoy renuncio a la fornicación con la gran ramera. Y no acepto nada que provenga de ella. Y no me quedo más en silencio. Porque el Padre ha hablado hoy a mi corazón y ha dicho que a él estas prácticas no le agradan. Y no me volveré a quedar en silencio. Y abro en este momento mis sentidos y viene a libertad y sanidad mi vida. Se abre el entendimiento. Y abre tu boca y di, la religión cae ahora. Ahora. Toda fornicación espiritual cae ahora. Sale fuera de mi vida, de mi cuerpo, de mi línea genética. Ahora. Porque la hechicería, la brujería y todo esto, las generaciones han tenido seducido a tu pueblo, a tu casa, a tus hijos. Pero hoy caen. Hoy lo declaramos. Si hay alguno en tu casa pasando por una enfermedad, por locura, por esquizofrenia, por enfermedades mentales, ha sido por causa de esto, amados. Y hoy cae la gran ramera y cae todo espíritu que me hizo fornicar con esta abominación. En el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre eterno. Yo quiero hablarles un momentito
de los 7 niveles que hay. Aunque no puedo entrar a las 7 potencias, lo veremos en la siguiente clase, pero voy a hablarles de la magia blanca y de lo que es la magia. La magia blanca la llaman supuestamente buena, ya que representa la pureza y se aplica con rituales, invocaciones y purificaciones. Amén. Se mezcla, amados, con la religión y con la cultura de cada país. Funciona para alejar en cualquier forma que aparezca, ya sea un mal de ojo, una maldición negativa de una casa, y se utilizan fuerzas poderosas para hacer que las personas entren. Todo esto es bajo la influencia, amados, de ángeles caídos, que ofrecen supuesta protección a las vidas, supuestas ayudas, y ayudan a que utilicen el conocimiento para trabajar contra el poder del Padre. Esta magia blanca se utiliza en rituales de velación, en rituales con muertos, en rezos, en velatorios, al santiguarse, al hacer que nuestros niños se santigüen. Estas prácticas los hacen los llamados rezanderos o curanderos. ¿Has visto rezanderos en tu familia? Que tienen esos altares, que por ignorancia siguen en esas rezandurías con esos altares. Estas prácticas no le agradan al Padre, amados. Mucho cuidado con esto. Hablemos un poquitito de la magia verde, conocida como el herbalismo, homeopatía o magia del amor. Se trabaja con toda clase de plantas, de hojas, de semillas, de raíces, de tallos, y de esto deriva su nombre, del color. Aún los rituales y las cosas que ellos hacen, los altares que hacen, lo hacen con manteles de esos colores. Estas personas que practican esta desarrollan un alto conocimiento de las cualidades de la naturaleza y de las espirituales que hay en las plantas. Entonces, todos estos ritos que se especializan los ejercen bajo la manipulación emocional de las personas. Hay conjuros que se utilizan en esto para atraer al ser querido. Si han escuchado esto, podemos atraerte a tu ser querido, para traerte a tu pareja, para conseguirte pareja. Ellos se hacen llamar hierbateros o chamarreros, chamanistas. Esto trae maldición y ruina, amados. Tu esposa, tu esposo, esa bendición que proviene del cielo, esa que va a ser tu yugo igual, esa que te va a ayudar a que se potencie lo que el Padre ha depositado en ti, proviene de Dios. No de que un brujo, un hechicero, un chamarrero, un rezandero de estos haga que se traiga a tu vida. No es la manera. Cuidado. Hablemos de la magia violeta, que es una extensión de esa magia verde. Se le llama la magia de los sentimientos. Trabajan manipulando los sentimientos, ministrando amor, odio, venganza, desespero, angustia, agresividad, contienda, depresión y todo tipo de manipulación emocional, amados. Vamos a ver ahora la magia azul o la celeste, o de los ángeles, que también la llaman así. Dicen, estos ángeles son los ángeles caídos. Lo recordamos porque ya lo dije anteriormente. Y es la magia donde le dan a los ángeles el rango de maestros internos, amados. Creen que son almas de maestros terrenales que han evolucionado y que se encuentran en el nirvana o en el cielo, en un estado de plenitud. Y se invocan por medio de mantras para recibir su dirección. También es utilizada por los astrólogos y se hacen llamar angelólogos. ¿Ven el disfraz? ¿Ven el disfraz de Satanás en todo esto? Los hindúes lo practican, los budistas lo practican. Magia gris. Es la magia para los negocios, para incrementar las ventas, para desatar finanzas, para conseguir empleo, para pagar deudas. Son ritos con velas, con esencias, con talismanes, con piedras, con perfumes, que supuestamente traen la buena energía y el dinero. Cuidado, porque hemos practicado esto. Magia roja. Es la magia de los sacrificios. Se trabaja con sangre de animales inmundos o personas. Amados, la sangre de las personas. En los altares se utiliza, los rituales que hacen es con manteles rojos, velones rojos, y se conoce como la hematomancia.
o magia de la sangre, que es utilizado por los satanistas y por los santeros. Y hoy vamos a dejar al descubierto todo esto, porque nada de esto es santo ni puro. Nada de esto es verdad. Esto es la mentira y el disfraz de Satanás. El día más importante para estos que practican esta magia roja es el día 31 de octubre, amados. El día de las brujas o el día de Halloween. Porque ¿saben qué? Es el día que Satanás pide sacrificios y renovaciones de pactos. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado que nuestros hijos entren en estas prácticas? Que participen disfrazándose, porque van a ganar un premio, porque van a participar en un sorteo. Amados, estamos incitando a nuestros hijos a que estén introducidos en estas prácticas de Satanás. Nosotros lo hemos practicado, amados. Yo me acuerdo pequeñita, lo hice. Y hice que mis hijos también, cuando no tenía el conocimiento del Padre y de todo eso, lo hice. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? No permitan que sus hijos sean pasados por el fuego. ¿Hemos hecho pasar nuestros hijos por el fuego? Sí. Tenemos que pedir perdón. Hemos hecho participar a nuestros hijos en estos pactos con Satanás. Ahora les voy a hablar de la brujería negra, que es considerada una de las más peligrosas, debido a que puede causar grandes daños a las personas que se encuentren orientadas hacia ella. Es muy negativa y es conocida también como la negromancia. Se manipulan los pensamientos, los sentimientos, las personas. Mire, esta magia negra es una mezcla de todos los poderes, de todas las otras magias que les he expuesto hoy. Ellas toman de cada uno lo más fuerte y lo hacen. ¿Saben qué se origina de esta magia negra? Es la que se utiliza para hacerle daño a los demás, para matar, enfermar, arruinar, destruir. Esta es la magia donde se practica el vudú. En este nivel vemos que es el manejo de la santería cubana, del vudú haitiano, de la macumba brasilera, del satanismo. Con esta magia negra se fusionan todas las anteriores y se hace uso fuerte de cada una de estas. Se utilizan velones, piedras, el agua, las figuras, los conjuros y todo tipo de ocultismo. Nació de la misma cultura de cada país, de las costumbres de cada país. Cuando comenzaron a emigrar las personas, implantaron sus costumbres y comenzaron a influenciar a los territorios para que se practicara esto. Cuando hubo ese tiempo de la esclavitud, mucha gente tuvo que emigrar a Haití, a Cuba, a Sudamérica. Y todas esas costumbres paganas que traían de Egipto y de Babilonia, las llevaron para allí y las empezaron a practicar nuestras tierras, nuestras naciones. Y esa es la influencia que hoy vemos que se está manifestando sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estos enemigos, estos demonios, Satanás se ha aprovechado de todo esto para influenciar. Y estos demonios se han ocultado detrás de todas estas figuras, de todas estas imágenes. Así que cada imagen que tú puedas llegar a tener en tu casa, de vírgenes, de santos, tienen la influencia de todas estas clases de magias. Detrás de esas figuras hay ocultos demonios. Y yo recuerdo que mi familia tenía imágenes y los niños pasaban por el lado de esas imágenes y decían, me da miedo. Hay muchos niños que entran a una de las iglesias y ven eso y dicen, me da miedo, no me gusta, porque los niños tienen percepción espiritual. Los niños pueden llegar a ver lo que hay detrás de eso. Los niños sí lo perciben, así como muchos animales, pero hay mucho pueblo de Dios que no tiene ese discernimiento. Entonces podemos llegar a ver cómo todo este sincretismo ha venido y ha dejado inoperante a las personas a causa de estas abominaciones. Entonces esto no le está rindiendo culto a una imagen, le está rindiendo culto a un demonio. Y que eso te quede claro. Que hoy los sentidos espirituales puedan entender lo que yo te estoy hablando, porque no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Porque quiere que tú dejes esas prácticas, quiere que tú te descontamines de todas estas prácticas. Amén. Bueno, vamos ahora sí ya a terminar porque ya se nos ha ido más de la hora y media, pero antes de eso
Ahora sí vamos a empezar a mover las aguas del Espíritu, porque el poder de Dios va a empezar a fluir y vamos a decirle al Padre, en este momento, cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás y dile, Padre, vengo ante ti. Repite conmigo, Padre, vengo ante ti, pidiéndote perdón por toda mi iniquidad, la iniquidad de mis antecesores. Padre, hemos pecado contra ti. Hoy nos arrepentimos por toda mi línea generacional que ha practicado estas abominaciones, la hechicería, la brujería, la adivinación, la lectura del horóscopo, de las cartas, de los caracoles, la magia negra, la magia blanca, la verde, la gris, la roja, la celeste, todas estas prácticas, Padre. Te pido perdón por estos pecados que hemos cometido. Te pido que perdones y limpies mi línea sanguínea. Dile ahora, purga mi espíritu y mi alma de toda esta iniquidad, Padre Celestial. Y ahora ordeno que toda iniquidad asilada en mis huesos, en mis entrañas, busque la salida ahora mismo. Vamos a ordenarle ahora la iniquidad. Iniquidad, sal de mis huesos, de mis entrañas, en el nombre de Yeshua. Repítelo nuevamente. Iniquidad, sal de mis huesos y de mis entrañas. Sal de mis huesos y de mis entrañas. Muchas personas van a ser sanadas ahora mismo de cánceres, de osteoporosis, de artritis, de enfermedades mentales. Dile ahora mismo, iniquidad del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Sal ahora de mis huesos. Sal de mis entrañas. Ahora, en el nombre de Yeshua. Ahora, en el nombre de Yeshua. Ahora, en el nombre de Yeshua, quizás vas a empezar a sentir fatiga o dolor de cabeza. Ordeno en este momento que salga y desaloje los cuerpos sin hacer daño. Sin hacer daño. En el nombre poderoso de Yeshua. Ahora mismo. Ahora, diga, cancelo toda maldición que se haya adherido a mi línea sanguínea a causa de la iniquidad de mis ancestros. Hoy cancelo toda obra que haya practicado de ocultismo, que haya participado de manera consciente o inconsciente. En el nombre de Yeshua, corto con ese poder. Y hoy en el nombre de Yeshua, se cortan los lazos. Se corta la herencia, se rompe el título de propiedad, se rompen las legalidades con el ocultismo en mi vida, hecho fuera de mí, de mi herencia, de mi línea sanguínea, toda herencia de brujería, de hechicería que vino de mis antepasados, cualquier declaración de pertenencia, de consagración que hicieron con mi vida a alguno de estos pactos. Hoy me despacto en el nombre de Yeshua. Y no hay ninguna virgen, ni ningún santo, ni ninguna consagración de la religión que esté en mi línea sanguínea. Porque hoy la arranco, hoy la corto, hoy la destruyo, hoy rompo los títulos, hoy rompo las legalidades y cierro toda brecha, toda puerta, todo portal dimensional que había en mi cuerpo por medio de la participación de estas prácticas. Toda práctica de chakras, de energías ancestrales en mi cuerpo, las echo fuera de mi alma ahora. Toda práctica en mi cuerpo
toda entrada que le di a los espíritus para que se asignaran sobre mi vida, espíritus guías, y que mantienen puertas abiertas en mi vida. Hoy ordeno que salgan estos espíritus y ordeno en este momento que pierdan mi rastro, que pierdan mi movimiento, que mis huellas, mi voz. Hoy cierro sus oídos para que no escuchen más mi voz. En el nombre poderoso de Yeshua, ahora mismo. Di renuncio a todo juramento que hice con el espíritu de la masonería al ligarme a esta secta, creyendo que crecería en poder intelectual, en posición económica. Rompo hoy todo poder de las tinieblas que hay sobre mi vida por medio de estas sectas. Renuncio a ese estilo de vida, a su ideología, al engaño. Hoy me desato a mí y a mis generaciones del poder de la masonería y declaro que mi pacto hoy es con el Señor Dios Todopoderoso. Quizás vas a sentir mareo, quizás vas a sentir ganas de vomitar, no importa, tú sigue renunciando en este momento. Y hoy ordeno que salgan fuera de mi vida y establezco que en el nombre poderoso de Yeshua me alineo y me consagro al Padre y ordeno en este momento que toda obra de maldad, que toda aberración, toda abominación salga de mi vida y establezco a Jesucristo, que murió y resucitó por mí y se coronó en gloria a la diestra del Padre. Hoy Él es el que me acompaña. Hoy Él es el que me redime a través de la sangre preciosa del Cordero. Renuncio a toda práctica del hinduismo en cualquiera de sus ramas. Rompo todo nexo. Sé que hay muchas personas en este momento que han practicado el hinduismo y que se han metido en consagraciones y han pactado sus dineros al hinduismo. Así que rompa en este momento el nexo que hizo con estas conexiones. Rompo ese nexo porque por ignorancia caímos entrando en el hinduismo, en esas consagraciones. Diga, renuncio al hinduismo, a cualquiera de sus ramas. Rompo el nexo que se formó en mi alma con los demonios por estas prácticas y echo fuera de mí todo espíritu de confusión que me haga creer en la reencarnación, en las energías místicas, en el yoga como fuente de control y de energía, en el karma, en el nombre de Yeshua. Se va fuera ahora. Ahora renuncio a los espíritus de los dioses Brahma, Vishnu, Shiva, y les ordeno que me suelten ahora mismo. Renuncio a todo pacto que hice con los espíritus de la santería. Mucha gente ha pactado, aún han estado comiendo alimentos consagrados a espíritus inmundos. Miren, amados, hay restaurantes que han estado, los dueños de esos restaurantes han pactado los alimentos, las comidas de la santería, y ustedes han comido, hemos comido, porque yo también, y me di cuenta que eran santeros que manejaban estos negocios y pactaban los alimentos y nos hacían entrar en pactos y consagraciones con demonios. Así que diga en este momento, hoy renuncio a todo pacto que hice con los espíritus de la santería. Rompo el título de propiedad que hice y que le di a los demonios por medio de esta práctica, de manera consciente o inconsciente. Y hoy declaro públicamente que toda mi vida le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy renuncio a todo espíritu de Lucifer
Y en el nombre poderoso de Yeshua, renuncio a toda práctica de magia. Renuncio a toda obra de santería cubana. Y renuncio a los pactos de vudú. Y corto y arranco y arruino y destruyo toda obra de los brujos y de los hechiceros en mi contra. Hoy desactivo mi nombre, mis fotos de los altares satánicos. Prohíbo el espíritu de Arión. Ahora mismo, ahora su boca diga, prohíbo el espíritu de Arión contra mi vida. Ahora mismo, toda consagración a vírgenes, a santos. Ahora mismo, hoy declaro que salgo de estas consagraciones en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre Celestial. Gracias en esta hora, papá, por permitirnos, Señor, conocer de tu palabra. Padre, por permitirnos ver lo que significa y los tipos de brujería que hay, Padre. Te pido, Señor Dios mío, que tomes la vida de todos aquellos que estuvieron del otro lado, Señor Dios mío, atendiendo en este momento tu palabra, que estuvieron recibiendo la enseñanza y hoy declaro que la pondrán por obra. Y hoy declaro que son libres de la enfermedad. Hoy son libres de toda brujería, de toda hechicería. Y hoy declaro que la iniquidad de sus cuerpos se desarraiga de sus huesos, de sus órganos, de su mente, de su corazón. Ahora mismo, toda contaminación, aún que haya podido tener su espíritu, hoy se desarraiga en el nombre poderoso de Yeshua. Prohíbo el ataque, el contraataque. Prohíbo la retaliación. Prohíbo la pérdida, el robo, el hurto, la miseria, la deuda, el accidente, la muerte prematura en las vidas de todos los que están allí. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Ahora tome en este momento el pan y el vino y vamos a hacer esta santa cena declarando que el enemigo ya no tiene control sobre nosotros, que tú estás pactado y a través de la sangre del Cordero pactamos en este momento y a través de este acto de hacer memoria del sacrificio de la sangre del Cordero, hoy declaramos que viene la sanidad y viene en este momento el pacto, que es sobre todo pacto, y es el pacto que nosotros establecemos con nuestro Yeshua Yamashiach, nuestro Rey, nuestro amado. Hoy establezco la bandera de Yahweh Shaddai, de tu Abba Padre dentro de tu vida, dentro de tu corazón, en tu caminar, en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, en tus finanzas. Hoy declaro que la bandera de Yahweh Rafa, de Yahweh Nisi, de Yahweh Jireh se establece en tu vida a través de que tú te levantas hoy a pactar tu vida para el Rey de Reyes, el soberano, el único, el invencible, el alfa y el omega. Padre, hoy hacemos memoria, papá. Y hoy declaramos que has sido tú, Señor. Has sido tú el que nos has ministrado, has sido tú el que nos ha llevado al total de entendimiento. Y hoy se rompen los velos. Señor, a medida que entre este pan y este pan que es tu cuerpo y esta sangre, Señor, recibiremos esa total libertad. Y estableceremos, Señor, tu presencia dentro de nosotros. Gracias, Señor, por el precio precioso de tu sangre, para que hoy fuéramos libres de toda maldad, de todo pecado, de toda justicia, de toda rebelión, de toda iniquidad. En el nombre de Yeshua. Amén. Tome su pan. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre Celestial. Me gozo, amados. Me gozo en esta hora porque sé lo que el Padre ha hecho con ustedes. Me gozo en esta hora porque sé que el Padre ha ministrado sus vidas fuertemente, así como lo hizo con nosotros. Gracias les doy a todos los que pudieron estar presentes en esta impartición. Bendigo sus vidas, sus casas y sus familias y nos vemos el próximo viernes con esta continuidad de las iniquidades, donde vamos a ver el tema de las 7 potencias y todo el sincretismo que se maneja a través de ellas. Vamos a hablar de cada uno de esos espíritus que se manejan en ellas y de cómo tienen nombres de santos y operan bajo el poder de esos santos disfrazados de dentro de la religión. Los bendecimos. El miércoles no se pierda. Recuerde la reunión de los miércoles. Estamos en el adiestramiento profético. Estamos cerrando puertas el miércoles a las 8 de la tarde.
No se pierdan esas imparticiones que serán de mucha bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Muchas, muchas bendiciones, amados. Amén. Amén.